Hola hermanos y amigos todos. Seguimos después del 18 de julio, pasamos al 19 de julio, normal, que es jueves de la 15 semana del tiempo ordinario. Es la liturgia de la Iglesia Católica, en el ciclo B del año 2018. Sigue Mateo en el capítulo 11, del 28 al 30, corto pero conciso. Y para nuestro orden es el vídeo 231. Dice este corto relato: en aquel tiempo Jesús exclamó: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. Chapó, ¿qué diré yo? En este corto relato, y podemos decir, en estas pocas palabras, Jesús es capaz ¿de qué? De transmitir descanso y alivio. ¿Por qué? Porque presenta su mensaje de la forma siguiente. Yugo, en el lenguaje habitual, como llevadero, en comparación con lo que solía ser las exigencias de los rabinos, y se apoya en su propia actitud de mansedumbre y humildad. Lo que exigían los rabinos, el yugo que había que llevar, son cantidad de normas y ritos, 600 normas por lo menos, que habría que cumplir. Pero hay una novedad en esta dimensión de este relato, y es la única vez en el Evangelio en que Jesús dice: aprender de mí. Tal vez sea indicativo de que nos hallamos ante una actitud muy importante, aquella que más se necesita y hay que tener en cuenta. La mansedumbre tiene que ver con la flexibilidad y la paciencia, y se basa en la rendición a una sabiduría mayor ante la que se depone la rigidez e intolerancia propias del ego, del egoísmo. La humildad, por su parte, remite a la veracidad y se apoya en el conocimiento de la propia verdad, como el medio más eficaz para salir de cualquier actitud de autosuficiencia que el hombre produce en su ser. Junto
con la necesidad de reconocimiento, el niño es necesidad de descanso, en el sentido más profundo de la palabra. Y ambas necesidades nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia, sin darnos cuenta de ello. Por ello, no es extraño, por tanto, que estas palabras de Jesús hayan calado hondamente en la piedad popular. Y es que las circunstancias de la vida suelen ser fuente de inquietud y de agitación. Esto lo vemos en cada ser humano y en nuestra sociedad actual más todavía. Si a esto añadimos los condicionamientos que cada cual traemos de nuestro pasado, de lo anterior, y sobre todo la ansiedad del ego, del egoísmo que llevamos dentro, que busca saciar su insatisfacción, no es raro que nos veamos abocados a una vorágine interminable, en la que desaparece incluso el gusto de estar a solas con nosotros mismos. Esto es así. Nos lo dice la psicología. Pero cuando observamos la naturaleza, toda ella nos habla de descanso, nos habla de quietud, de armonía, de unificación. Es solo la mente la que, junto a su innegable riqueza, introduce elementos perturbadores a partir de la creencia de que somos seres separados, y esta es nuestra equivocación. Por su propio carácter separador, la mente nos introduce en el miedo y en la tensión, porque nos hace ver la realidad de la vida como algo de lo que debemos protegernos y tenemos que sostener. Pues bien, a partir de ahí se activan los mecanismos del control y del estrés que cada uno padecemos. Desconectamos de la unidad, el descanso desaparece y da lugar al agobio y a la angustia. Sin embargo, el descanso no está lejos de nosotros, está dentro de nuestra realidad, como podemos apreciar en la misma naturaleza. Es uno con lo que es. Solo necesitamos salir del engaño mental que la mente nos pone. En cuanto la mente se acalla, el descanso aparece. De aquí que tenemos que acallar la mente en muchas ocasiones. Ese es el significado más profundo de las palabras de Jesús. El venir a mí. Y así lo podemos entender. Hay que entenderlo como venir a la realidad, a lo que somos, aquello que constituye el fondo de todo lo que es y por tanto nuestro propio fondo. Pero
solo podemos permanecer conscientemente en él si no permitimos que la mente pensante nos aleje del mismo. Aquí la pregunta es evidente. ¿Dónde encuentro el descanso? Porque no se refiere ya al descanso físico, sino al descanso de la vida, de las dificultades, de todo, ¿no? Todo entra ahí. ¿Dónde encuentro el descanso? Pues claro, tú has pensado y yo pienso en lo mismo. Y es cuando dejamos de pensar, y valga la redundancia, entonces es cuando descansamos. La loca de la casa, que decía Teresa de Ávila, es un hecho. Es la mente, la cabeza. Esa no nos hace descansar. Pues bien, vamos a pisar un poco de tierra. Jesús, primero, que es, y afirmamos, imagen de Dios. Es también alivio y descanso para todos los que se sienten cansados y agobiados. Pero, si Dios es alivio y descanso, viene la pregunta evidente. ¿Por qué hay tanta gente que no lo percibe así? ¿Por qué hay tantos agnósticos y tantos ateos? No cabe duda de que o Dios no es como lo presenta el Evangelio, o somos nosotros lo que hemos deformado hasta hacer de él, o viendo una cosa que no interesa, o quizá, lo que más grave, una cosa que molesta y que una enorme cantidad de gente no soporta y lo puede aguantar. Pero todo esto vuelve la pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué somos así, los humanos? Pues veamos. Decimos que Dios es un enigma, un misterio, pero sobre todo decimos que es el trascendente. Ahora bien, desde el momento en que afirmamos eso de Dios, estamos diciendo que Dios no está a nuestro alcance y nadie lo puede conocer. Pero entonces surge otra pregunta más fuerte. ¿Qué pasa? Si no podemos conocerlo, ¿qué pasa? No podemos llegar a él, no podemos saber quién es. Pues bien, sencillamente que al no poder saber nada de Dios, quedamos a merced de los entendidos, de los sabios, de los teólogos, que nos lo explican seguramente sin darse cuenta, de acuerdo con sus conveniencias e intereses. Lo que hacían en el comentario anterior los teólogos de aquel tiempo y los de este. Se atreven a decir cosas que no saben ni tienen apoyo en nada.
Así que ellos son los ignorantes. Porque ya lo decía Buda, que él no podemos conocer a Dios, y ellos por medio de la naturaleza van conociendo a Dios, por medio del desapego a la misma naturaleza, para que sobresalga la energía del espíritu. Así también lo hacen. ¿De dónde resulta que para mucha gente Dios es tan inaceptable y quizá tan odioso como inaceptable y odioso nos hemos hecho mucho de lo que representamos y explicamos? Porque no sabemos nada. Por eso a Dios se le ha atribuido tantas violencias y atropellos que se han cometido contra personas, religiones y países enteros, precisamente por personas que invocaban a Dios, porque en su nombre han privado de libertad y humillado a gentes indefensas, a los que llamaban ignorantes. Entonces, ¿dónde está el del velo? ¿Dónde está la imagen que podemos tener de Dios? La imagen que tenemos de Dios, solamente hay una imagen, y vamos a convencernos que para eso ha venido. Es la imagen de Jesús. Por eso en Jesús, en su vida, en su humanidad, aprendemos cómo es la humanidad y la cercanía de Dios. Por eso Dios es alivio y descanso. Ahí está. Cuando entendemos esto, entonces cambia todo. Entonces nos preguntamos, la primera pregunta, ¿dónde encuentro el descanso de mi vida? ¿En las creencias que me dicen los teólogos? ¿Que me dice incluso la Iglesia? Con sus dogmas y demás. ¿En los ritos? Los que escriben todo eso no tienen idea de Dios, porque Dios es el trascendente y nadie le conoce si no es el Hijo el que nos ha revelado a ese Dios. Y lo que nos diga Jesús, pues debe ser el alivio y el descanso de nuestra existencia. No hay otro camino, porque el camino que nos proponen los rabinos y la teología, con tantas normas y con tantos preceptos y con tantas leyes, es imposible que ahí esté Dios. Ese yugo no hay quien lo resista. Pero el yugo de Jesús es la misericordia, la bondad, la paciencia, el amor, la solidaridad, la comprensión. Eso sí da sentido a la existencia. Pues elijamos si queremos ser felices. Hasta luego, adiós.